Está Carlos Amaya, el que estaría siendo apoyado por Petro a la presidencia, el gobernador de Boyacá actual, protegiendo la delincuencia de Sandra Ortiz. ¿Por qué Carlos Amaya no ha abierto la boca en torno a todo lo que ha venido ocurriendo con los escándalos en la UNGRD protagonizados por la señora Sandra Ortiz, cuando el mundo entero aquí en Colombia sabemos que Carlos Amaya y Sandra Ortiz tienen una relación incestuosa política, llamémosle así, incestuosa política, así le llamo yo? ¿Por qué? Íntimos amigos de negocios, íntimos amigos de asuntos políticos de muchos años atrás, se hacen favores de aquí para allá y de allá para acá. Por ejemplo, en ese Tierra Suazás, ese contratadero que se inventó el señor Carlos Amaya, Tierra Suazás, para eludir la ley 80 de contratación, donde contratan desde la fabricación de cohetes espaciales hasta la elaboración de cotizas y de armamento militar, eso es de todo. Eso es el objeto en la Cámara de Comercio de esa tal Tierra Suazás es gigantesco, amplio, o sea, hace de todo, empanadas, maniquíes, disfraces para fiestas, todo eso ahí hace de todo, hermano. En Tierra Suazás. Bueno, en esa Tierra Suazás, por esa Tierra Suazás han desfilado amigotes de la señora Sandra Ortiz con contratos gruesos, gordos, pero no es todo ahí. Fabio Delgado, el esposo de Sandra Ortiz, es hoy día asesor muy cercano a Carlos Amaya y no lo echan, ahí está el tipo, Fabio Delgado. Otro, John Ortiz, hermano de Sandra Ortiz, tiene contratos bien jugosos en Corpo Boyacá. ¿Y qué es Corpo Boyacá? Pues un negociote político, caja menor o caja mayor del señor Carlos Amaya, Corpo Boyacá. Otra, María Elena Ortiz, hermana también de ella. Ella es otra de las beneficiadas por el señor Amaya. Y hay otra, John Amaya, hermano de Carlos Amaya, fue director nacional del Fondo Colombia en Paz, gracias al trabajo de cabildeo de la señora Sandra Ortiz con Carlos Ramón González cuando estaba en el DAPRE. Entonces le nombraron allá a John Amaya, ¿ve? Y además Sandra Ortiz logró ser senadora gracias al trabajo también del señor Carlos Amaya. Pero la nota nos la amplía el concejal de Bogotá del Centro Democrático, que tan acuciosamente se encarga de todos estos, ¿cómo se dice?, de todos estos escándalos, Daniel Briceño, y le da durísimo y le pregunta al señor Amaya: hable, diga algo, póngale la cara al país. Usted dice que quiere ser presidente, pero primero dígale al país que usted no es corrupto, señor Carlos Amaya, que tiene muchos intereses ahí en Casanare. Veamos la nota y gracias. Necesitamos que el señor Carlos Andrés Amaya, actual gobernador de Boyacá por el Partido Verde, responda por la señora Sandra Ortiz, quien hoy se encuentra capturada e investigada en medio del escándalo de corrupción más grande de la actualidad en Colombia. La señora Sandra Ortiz, quien está capturada y está en este momento cantando ante la Fiscalía, echando al agua a una cantidad de congresistas, ministros y funcionarios, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde ella misma habría repartido entre 1.000 y 4.000 millones de pesos para comprar la conciencia de congresistas en favor del gobierno de Gustavo Petro. Es cuota, aliada y socia del señor Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá. Y es que la corrupta Sandra Ortiz y el señor Carlos Andrés Amaya son amigos personales de hace muchos años, a tal punto que Carlos Andrés Amaya le ayudó a llegar a ella al Congreso de la República.
Luego, el ex esposo de la señora Sandra Ortiz, el señor Fabio Delgado, fue nombrado por el señor Carlos Andrés Amaya como asesor de despacho en este momento en la gobernación hacia el año 2024, cargo que se mantiene aún vigente. Pero esto no es todo. También el hermano de la señora Sandra Ortiz, que se llama John Ortiz Sisa, y quien además fue alcalde de un municipio de Boyacá con el apoyo del grupo político de Carlos Andrés Amaya, hoy tiene un contrato en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y esto en una entidad totalmente controlada por el señor Carlos Andrés Amaya. Pero además del ex esposo y el hermano, también la señora María Elena Ortiz, hermana de Sandra Ortiz, ha sido una de las fichas más importantes dentro de la gobernación del señor Carlos Andrés Amaya, tal punto que ha ocupado varios cargos. Fue directora financiera de la gobernación, luego nombrada como secretaria de Minas y Energía de esta misma gobernación en medio de la administración del señor Barragán, quien también era cuota del señor Carlos Andrés Amaya. Al principio de este gobierno de Carlos Andrés Amaya fue nombrada dentro de la Junta Directiva de Tierras Subasás, el contratadero que ya denunciamos nosotros aquí, en donde se ayudó a llegar a varias fichas del señor Carlos Andrés Amaya para manejar la gobernación de varios municipios del departamento. Y en la actualidad la señora María Elena Ortiz volvió a ocupar el cargo de secretaria de Minas y Energía del departamento de Boyacá. Todo esto en medio de la captura y el escándalo que se dio de su hermana, la señora Sandra Ortiz. Es decir, que mientras la señora Sandra Ortiz enfrenta a la justicia por corrupción, el señor gobernador de Boyacá, y quien se dice renunciará en los próximos días para aspirar a la presidencia de la República de la mano de Gustavo Petro, está protegiendo a los amigos, a los aliados políticos y a la familia de Sandra Ortiz mientras ella está en la cárcel. Pero además de esto, la señora Sandra Ortiz obviamente le devolvió el favor. Mientras ella estaba en la presidencia de la República de mano del señor Carlos Ramón González, dueño del Partido Verde, prestamista de los políticos del Partido Verde y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, fue nombrado el señor John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, como subdirector del Fondo Colombia en Paz. Fondo Colombia en Paz, que está gerenciado por otro señor que se llama Wilmer Leal. Wilmer Leal, otra de las cuotas de Carlos Andrés Amaya y uno de sus políticos de confianza más profundos. Carlos Andrés Amaya, casi próximo precandidato a la presidencia de Gustavo Petro, y la corrupta Sandra Ortiz son amigos, socios y aliados. Entre ellos se han protegido a sus familias, han usado el poder tanto de la gobernación como de lo nacional para manejar un feudo y armar una estructura política que los beneficie en pro de su poder en Boyacá. Hoy entonces, cuando Sandra Ortiz enfrenta problemas de corrupción, cuando está capturada, cuando la están señalando y está casi condenada por haber entregado coimas a congresistas, debemos preguntarle al señor Carlos Andrés Amaya por su responsabilidad en todo este caso. Señor Amaya, recuerde que Sandra Ortiz fue cuota suya en el gobierno de Gustavo Petro. Recuerde que su hermano también llegó en medio de los escándalos de corrupción de la mano del señor Carlos Ramón González. Y además, recuerde que en medio de todo este escándalo, usted sigue protegiendo a los aliados políticos y familiares de la corrupta Sandra Ortiz. ¿A eso, señor Amaya, le llama usted anticorrupción?